Hola a todos, hace tiempo tenía este video pendiente, así que hoy día les voy a mostrar 5 apps que probé para dibujar en dispositivos con sistema Android, así que empecemos. Soy Fusilactic y en este video, como dije, voy a mostrarles algunas aplicaciones gratuitas de dibujo específicamente para Android en mi tablet Samsung Galaxy S6 Tab Lite. Hay un video del unboxing en el canal para que vayan a verla y si tienen dudas sobre la tablet misma pueden dejarlas escritas en los comentarios de este video o en el video de la tablet. Algunos de los parámetros que mediré de cada app para decir cuál me gusta más en relación al rendimiento y la funcionalidad de las herramientas de cada una será según lo que yo utilizo para poder dibujar de forma ya más práctica y cómoda. Así que partamos por la primera app que se ve aquí en esta lista, que es Ibis Paint X. Esta app me la habían recomendado mucho y debo decir que me sorprendió bastante. Como soy usuaria de Paint Tool SAI y Photoshop, sabrán que hay ciertas cosas que me gusta tener a mano, como pinceles customizables, poder editar capas y crear carpetas para poder tener todo ordenado, y todo eso se puede hacer en Ibis Paint e incluso mucho más. Al principio la interfaz me pareció un poco tosca, es minimalista de cierta manera y es muy fácil de usar. El rendimiento de la tablet en esta app me gusta mucho, ya que se puede navegar a través de las capas y el zoom funciona de forma muy fluida. La app no se pega y hace que el proceso de dibujo sea mucho más agradable. Se pueden crear y editar diferentes tipos de capa, de color, de monotono o screen tone. También se pueden agregar carpetas para ordenar tus capas, lo que para mí es súper importante. Cuenta además con bloqueo de capa para poder fijarla y pintar dentro de una misma área, y también se pueden crear máscaras de capa. Tiene diferentes herramientas, algunas básicas como los pinceles, obviamente la herramienta de selección, y otras más avanzadas como reglas de perspectiva, ya que esta app está dirigida a quienes dibujan cómics o manga. Puedes crear tus propias paletas de colores, lo que es súper útil al momento de dibujar para tener todos los colores que más uses siempre a mano. Los pinceles básicos se pueden utilizar de forma gratuita y solo con ver una publicidad muy corta puedes usar por 18 horas gratis todos los pinceles de la aplicación. Yo aún no he probado instalar o descargar pinceles customizados porque suelo utilizar los pinceles básicos y los voy modificando según vaya necesitando. Se pueden modificar los parámetros y eso es súper bueno. Está también la función de cambiar entre el pincel y la goma de borrar con solo tocar el lápiz que trae el S Pen de Samsung, algo que es muy práctico a la hora de dibujar. El único detalle que tengo con esta app es el tema del palm rejection o rechazo de palma en español. Y esto significa que cuando uno apoya la mano para dibujar, la tablet detecta esa zona que uno está marcando y deja unas pequeñas marcas o manchitas en el dibujo. Y a veces eso puede ser súper molesto. Así que lo que hago yo es usar un pequeño guante al que le corté los dedos para poder hacer los gestos de dedo y así evitar las molestas manchas que hago mientras voy dibujando. En las configuraciones de la app se puede ajustar lo que les comenté sobre el palm rejection, y también tiene sus propias configuraciones de gestos, ya sea para deshacer o rehacer un cambio, girar, hacer zoom, etc. Y lo que más me gusta de Ibis Paint es que graba automáticamente lo que vas dibujando, para así poder después exportarlo como un video. Se pueden exportar archivos de imagen y el que más uso yo es el PSD para después poder editar todo lo que yo necesite en Photoshop. De todas las apps, esta creo que es la que más me ha gustado ya que es súper completa. Sigamos con la siguiente aplicación, que es Medibang. Esta también me la habían recomendado mucho antes siquiera de pensar en dibujar en una tablet. Vi y comparé la versión con iPad y cambia bastante de la de Android, y también existe la versión de escritorio, pero en este video solo voy a hablar de la aplicación. La interfaz en sí es súper sencilla, pero a medida que vas trabajando con la app se notan ciertos problemas de rendimiento y comodidad. Aunque esto depende mucho de la memoria RAM y del procesador de la tablet, y al menos en mi tablet el funcionamiento de Medibang no es muy fluido, sobre todo con archivos de gran tamaño. Personalmente me gusta tener una interfaz minimalista a la hora de pintar, y en esta app cuando está todo abierto la zona de dibujo es muy pequeña o para mí se siente apretada. La app tiene muchas herramientas, pero algunas me costó mucho encontrarlas. Por ejemplo, para poder ver los pinceles tienes que tener abierta la barra de colores. La barra rápida se puede customizar con las herramientas que tú quieras, pero a mí al menos se me hizo muy difícil acceder a los pinceles y a otras configuraciones. Y de hecho tuve que googlear cómo modificar el tamaño de una capa porque no encontraba la herramienta para hacerlo y fue terrible.
El rechazo de palma se puede ajustar a las configuraciones y funciona bastante bien. Y además de todos los gestos que tiene para borrar, rehacer, girar, hacer zoom, funcionan súper bien. Las capas pueden reordenarse arrastrándolas, se pueden armar carpetas para ordenarlas, crear máscaras de recorte y bloquear las capas para poder pintar adentro. Se pueden ocultar y también tienen la función de poder cambiarles el nombre, algo que es súper importante al dibujar en digital. En lo personal, Medibank no es mi app favorita por todas estas razones que ya les nombré, pero tiene muchas herramientas y tal vez en otro tipo de dispositivo funcione mejor. La que sigue es Infinite Painter. Esta app era lo más similar que había encontrado a Procreate, que es como el programa por preferencia para dibujar en iPad, pero que para Android no existe. Y esta es gratis, pero no es completamente gratis. Comencé usando esta app para hacer bocetos simples, así que probé todos los pinceles que tienen porque yo quería hacer mis cómics de una manera rápida y sencilla. Y además tiene un montón de herramientas para editar imágenes y se pueden agregar pinceles desde internet. La barra rápida de herramientas se puede desplazar por toda la pantalla para mayor comodidad e incluye un botón para agrandar o achicar el pincel según se necesite. También para modificar la opacidad y cambiar el tipo de pincel, lo que es súper útil. El rechazo de palma funciona bastante bien y no quedan esas manchitas sueltas en el lienzo. Se pueden modificar los nombres de las capas y reordenarlas, crear máscaras de recorte, se pueden bloquear, pero no se pueden crear carpetas para guardarlas. Tiene una herramienta, al igual que las otras apps, para crear dibujos simétricos, editar imágenes, agregar fotos desde archivos, pero como dije, no es una app gratuita. Al igual que el resto de los programas, se pueden exportar en diferentes tipos de archivos, ya sea para Photoshop, PNG, JPG y formatos de imágenes similares, pero yo tuve la mala fortuna de que este programa en mi tablet se cierra solo. Cada cierto tiempo iba dibujando y se cerraba y perdí todo el trabajo que tenía, así que por mi parte puede que sea culpa de la tablet, pero me decepcionó un poco. Y lo último es que tiene una opción para grabar la pantalla mientras dibujas, pero esto consume mucha batería. La siguiente es Autodesk Sketchbook. Esta fue la primera aplicación que empecé a usar seguido de Infinite Painter, ya que la interfaz es muy fácil de usar y de aprender. La interfaz lo que tiene de bueno es que se puede ocultar completamente, permitiendo utilizar toda la superficie de la tablet para dibujar. Hay una opción de barra rápida para cambiar el tipo de pincel, el ancho y la opacidad, que es muy práctica y se parece mucho a la de Infinite Painter. Lo que sí es diferente son los tipos de gestos para deshacer y rehacer. Y aunque el zoom funciona súper bien, acá debes usar 3 dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para volver atrás o adelante y es un poco incómodo cuando eso no funciona. Las herramientas que tiene son un poco limitadas, aunque tiene una gran variedad de herramientas. No se pueden agregar pinceles customizados, pero sí se pueden modificar los que ya existen en la app. Si bien esta app fue diseñada específicamente para hacer bocetos de diseño industrial o arquitectura, también se puede utilizar para dibujar, aunque no cumple principalmente con ese fin. Las capas se pueden reordenar entre sí, pero hay un límite en la cantidad de capas que se pueden crear. No se pueden crear carpetas, ni se les puede cambiar el nombre a las capas, lo cual para mí es un gran impedimento para trabajar con esta aplicación. También existe la opción de grabar la pantalla mientras dibujas, pero eso también consume mucha batería y está la posibilidad de que repentinamente la app se cierre sola y no se guarde nada del avance, lo que ya me pasó más de una vez. En sí es una app súper buena para comenzar, pero teniendo en consideración todas las características en contra que ya les mencioné. Y por último y mi favorita hasta el momento es Win Sketch. La versión de la aplicación que les voy a mostrar en este video es la del 13 de agosto, pero recientemente, ahora en octubre, fue lanzada una nueva versión con unas cuantas mejoras y cambios en la interfaz. En esta aplicación se pueden crear lienzos customizables o utilizar los que vienen predeterminados, además de ajustar la resolución, pero ojo, que a mayor resolución, menor cantidad de capas se pueden tener en el archivo. Esta app es muy sencilla de usar, la interfaz es muy simple, tiene botones para aumentar o disminuir el tamaño del pincel y su opacidad, además de poder seleccionar el color. Tiene herramientas básicas de dibujo, pinceles customizables y ahora descargables, además de texturas, herramientas de edición de imagen y los gestos básicos para rotar, hacer zoom, retroceder y avanzar al tocar con 2 dedos. Las capas se pueden reordenar entre sí, se les puede cambiar el nombre y bloquearlas para poder pintar o crear máscaras de recorte. El rendimiento del trazo del lápiz es muy fluido y la app es muy intuitiva. Tiene una opción de ajuste de trazo para quienes quieren tener mayor control a la hora de dibujar o incluso escribir en la aplicación. Las únicas características que le faltan a esta app son poder crear carpetas para poder ordenar las capas y el hecho de no poder crear más capas que las que permite el archivo. Además, no se pueden crear paletas de colores y las que existen son súper limitadas y no se pueden modificar. Yo creo que esta app tiene mucho potencial y de a poco Huion ha ido agregando más y mejores herramientas para convertir esta app en un mejor programa de dibujo.
Todas las apps que les mostré en este video son gratuitas, excepto por algunas que tienen la opción de suscripción o de ver un par de comerciales para desbloquear otras funciones. Dejaré una lista comparativa con todas las características de cada aplicación para que puedan revisarla acá en la descripción del video. Al final, cada app se puede ajustar a las necesidades de cada uno, siendo mis preferidas por lejos Ibis Paint por todas las funciones que tiene y Hugging Sketch porque su interfaz me parece ser la más sencilla y amigable que hay. Cuéntenme en los comentarios cuál app les parece más llamativa o si han probado alguna otra, y espero que les haya servido este video para decidirse por alguna de estas apps. Nos vemos en un próximo video en el canal. ¡Adiós!